David, un placer de nuevo tenerte aquí y hoy nos vas a hablar del nuevo cartucho Grip 2. Exacto, en la campaña 2019 de Fox lanzamos una tecnología nueva hidráulica en un cartucho que, bueno, considero que es casi una obra de arte, se llama Fit Grip 2, que mezcla la tecnología Fit, recordamos que es la tecnología de cartuchos aislados, de cartuchos sedados, con este nuevo Grip 2, el cual lo primero que vemos es las 4 vías de ajuste que tiene este cartucho. En la parte de arriba la compresión en alta y baja velocidad, y en la parte de abajo el rebote también en alta y baja velocidad. Vamos a hacer una aclaración porque cuando hablamos de compresión en alta y baja velocidad no estamos hablando de la velocidad de la bici, estamos hablando de la velocidad a la que se comprime el pistón. Para que lo entendáis mejor, por ejemplo, ¿qué se relacionaría con la alta velocidad? Pues por ejemplo que nos encontramos con un bache de golpe y la horquilla se comprime muy rápidamente. Ahí estamos hablando de la compresión en alta velocidad. Y la baja sería, por ejemplo, pues cuando nosotros frenamos y la horquilla se hunde un poquito, o cuando hacemos el balanceo de la bici cuando pedaleamos de pie, o el apoyo en un resalte, la horquilla se hunde lentamente. Esa es la conversión en baja velocidad. Así es, Jesús. ¿Lo he explicado bien? Perfectamente. Muy bien. Pues os dejo con David que os enseñe en detalle el nuevo cartucho Fit Grip 2. Este cartucho Grip 2 tiene lo último en el desarrollo tecnológico de nuestro departamento de ingeniería de Fox. Tiene un pistón de rebote llamado VVC que amplía el rango de ajuste de los rebotes, en este caso, como ha dicho Jesús, en alta y baja velocidad. Además tiene un kit de juntas de baja fricción y un tratamiento interior del tubo que suaviza todavía más el funcionamiento del cartucho, hace realmente sensible el funcionamiento y la lectura que va a tener sobre el terreno. Las dos compresiones en la parte superior siempre van a estar separadas del rebote y localizadas en la parte superior. El aceite que va a utilizar este cartucho interior y exterior de lubricación va a ser un nuevo aceite. Es el aceite de SAE 5 con base teflón. Es el mismo aceite que tiene que ir en el interior y en el exterior del cartucho. ¿Por qué tiene que ser el mismo? Porque aunque es un cartucho sellado, tiene una capacidad de autopurgado. Por hidrodinámica, este vástago de aquí puede crear un fill que interiorice algo de aceite si fuese necesario. Y si el cartucho estuviera trabajando y tuviera un exceso de aceite, por este agujero de ventilación podría expulsarlo. Este fantástico cartucho, con este gran rendimiento que nos va a ofrecer en nuestra horquilla, no solo va a venir en productos 2019 Fox en adelante, sino también es actualizable y lo vamos a poder instalar en todas las horquillas 36 y 40 de años 2015 en adelante. Tenemos este caso de una horquilla 2018 con el antiguo cartucho Fit RC2, a la cual le va a quedar perfectamente este cartucho Grip 2 y vamos a hacer la actualización y vais a ver lo sencillo que es. Para comenzar a desmontar el antiguo cartucho RC2 deberemos quitar los diales superiores. Quitaremos nuestro protector del dial de rebote y acto seguido desmontaremos nuestro dial. Con ayuda de una llave de vaso de 15 milímetros quitaremos la tuerca y utilizando nuestra herramienta para desbloquear el cartucho enroscaremos aproximadamente la mitad, golpearemos y dejaremos que expulse todo el aceite. Es importante que si la horquilla necesita el mantenimiento, recordamos que el mantenimiento debe hacerse una vez al año, cada 125 horas de uso, aprovechemos para cambiar aceite y retenes. Con nuestra llave de 32 aflojaremos para retirar el cartucho. Es importante usar nuestras llaves de aluminio de 32 milímetros, porque los top caps son de color negro y si utilizáramos una llave de acero podríamos dañar el color del cartucho. Ya veis que simplemente desenroscándolo vamos a retirar el cartucho antiguo. El siguiente paso será ya instalar nuestro cartucho Grip 2. Hemos retirado los diales tanto superiores como inferiores y ya directamente lo introduciremos en la horquilla. Ya tenemos el cartucho en la parte inferior, ponemos la tuerca con la arandela nueva que viene
incluida en el kit. La instalación de los diales será tan sencillo como hacer coincidir la zona plana de nuestro dial con el tornillo. Colocarlos, presionar hacia arriba y apretar. Ya tendremos la regulación independiente del rebote en alta y baja velocidad en nuestros diales. Para protegerlos utilizaremos el tapón suministrado, que evitará que las piedras golpeen y dañen nuestros diales. En la parte superior todavía no hemos enroscado nuestro cartucho en la cabeza. Antes hay que poner el aceite de lubricación dentro de la horquilla. Ya hemos hablado de que es el SAE 5 de teflón y es un volumen de 40 mililitros, que lo aplicaremos con esta jeringa. Solo nos faltará comprimir el cartucho y enroscarlo. Para el apriete de nuestro cartucho Grip 2 no usaremos la de 32, sino una de 28 milímetros. El último paso para la instalación de nuestro cartucho Fit Grip 2 es la instalación de los diales de compresión en alta velocidad y el de baja velocidad. De esta forma tan sencilla. Apretaremos el tornillo central y ya lo tendremos instalado. Este es el momento importante de recordaros que para comenzar la regulación, de hacer la regulación correcta de la horquilla, tendremos que cerrar tanto la compresión en alta como la compresión en baja y a partir de aquí ir abriendo clic a clic. En alta velocidad tendremos 16 clics disponibles y en baja velocidad 12. Es posible que por la configuración del pistón podamos contar algún clic más. A partir del 16 en alta y a partir del 12 en baja ya no tendrán ningún tipo de acción sobre la compresión de la horquilla. Gracias, David, como siempre, un placer tenerte aquí y escuchar tus explicaciones. Lo haces todo demasiado sencillo. Y nada más. ¿Chiste o no chiste? Chiste, por supuesto. ¿Chiste? Bueno, vamos a ver. Dice, doctor, ¿cómo ha ido el parto? Dice, bien, aunque al niño le hemos tenido que poner oxígeno. Dice, vaya, con la ilusión que me hacía ponerle a Arturo como mi padre. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, David. Gracias, Jesús.